Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Les saludamos de parte de mi familia, que estamos aquí reunidos esta noche en este altar de oración, en este tiempo maravilloso que Dios nos regala. Le damos la más bienvenida a todos los hermanos que se conectan a esta hora, cada uno allá en su familia, levantando mano santa al cielo, levantando ese altar de oración, ese altar de adoración a Dios, que representa el templo del Espíritu del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Creo que me están escuchando bien, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Casi siempre cuando nos toca y nos encomienda el Señor hablar sobre su palabra, es una responsabilidad que el Señor nos da. No quisiéramos, pues, exponer algo que realmente es de nosotros, sino que sea de parte de Dios. Y quiero leerle una nota o una carta que el Señor me encomendó leerle a ustedes, como el apóstol Pablo lo hacía con las iglesias, las cartas de Pablo. Y el Señor me decía, escribe lo siguiente: esta noche he venido a resaltar todo lo bueno que has hecho para Dios y las grandes recompensas que tiene el Señor para tu familia. Todos los beneficios y los recursos que te ha entregado el Señor desde el primer día que lo conociste y hasta hoy, quiero decirte que todavía están vigentes por el poder de su palabra y por el poder de su sangre. El Señor está complacido por su remanente en este tiempo, que ha demostrado fidelidad, compromiso y responsabilidad con la obra de nuestro Señor. La prueba es evidente, es que aún estás peleando la buena batalla en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Por eso me identificaba mucho con esa palabra que mi hermana Nanette, mi hermana amada, hablaba de esa esperanza, de que nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo, que siempre traía una exhortación, siempre traía una palabra de esperanza, una palabra de motivación, una palabra en la cual te decía, no te rindas, sigue adelante, Dios está con nosotros. Y así caminaba el apóstol Pablo, no importando lo que estuviera ocurriendo en aquel tiempo. Él siempre sacaba un bolígrafo y sacaba una hoja y comenzaba a escribir. Y yo te digo esta noche, Dios está contento con ese remanente que se ha mantenido fiel en este tiempo, hermano. Que no importa lo que tú estés pasando, no importa si en algún momento tú le has fallado a Dios. Dios te dice esta noche, vuelve a levantarte, vuelve a tomar el camino, porque yo he declarado en ti el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. El Señor me seguía diciendo, dile esto a mi pueblo. Vengo a decirte de parte del Dios Altísimo que vienen tiempos de gloria para tu casa. Se acabó la escasez, tiempo de oportunidades para sus hijos en medio del colapso económico. Tu fe se activa y se restaura a un nivel que no hay límites en Dios. Nuestra forma y manera de pensar cambiará para crecer espiritualmente y financieramente. Solo debes creer que Dios ya lo hizo y que más que tomar tu posición en Dios para alcanzar la meta y tu recompensa en Cristo Jesús. Eso es lo que viene para tu casa. Eso es lo que viene para tu familia. No importa lo que el enemigo haya dicho en este tiempo, aleluya. Levántate en el nombre de Jesús y aprovecha las buenas oportunidades que Dios tiene para sus hijos en este tiempo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo quería
decirte esta noche de parte de Dios, y que no quise memorizarlo, quise leerlo textualmente como Dios me lo dijo. Porque, ¿sabe una cosa, hermano? Hay muchas cosas que estamos escuchando en este tiempo, pero tú debes escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dice en este tiempo? Y Dios te dice que te levantes. Dios dice que está contento contigo. Dios dice, regocíjate. Nuevamente te digo, regocíjate y levántate, porque Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Cristo te ama, hermano. Cristo te ama. Cristo está complacido de verte conectado en todo este tiempo y que hayas convertido tu casa en el templo del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. No estoy en la iglesia, pero dale un fuerte aplauso al Señor por ese tiempo de gloria, por ese tiempo maravilloso que Dios nos está regalando en este tiempo. Ahora sí vamos a la palabra, mis amados hermanos. Vámonos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, repita eso, hermano, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Padre, en esta hora te doy las gracias, Dios, por tu palabra. Padre, bendice la palabra, bendice la mente, revela tu palabra, Padre, en este tiempo maravilloso. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres mostrar a la iglesia en este tiempo, Señor? Que el entendimiento de cada hermano, Señor, sea abierto su corazón, Padre Santo, para que el poder y la gloria de Dios, la palabra del Señor, la revelación del Señor, pueda entrar en cada casa, en cada familia, Señor, y pueda ser edificado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un gran aplauso al Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. El apóstol Pablo habla aquí a la iglesia de los Corintios. Y en su primera carta, el apóstol Pablo viaja a ese lugar, a un lugar inhóspito, a un lugar difícil, a un lugar en donde se practicaba mucho la inmoralidad. Pero allá en ese lugar, el apóstol Pablo estableció una iglesia del Cristo vivo. La estableció en el lugar ese. Y fue allí donde él levantó la iglesia del Señor. Y dice la Biblia que muchos hermanos se arrepintieron y vinieron a los pies del Señor. Pero en la segunda carta que escribe el apóstol, regocijaba con aquellos hermanos que se habían arrepentido y habían venido a Cristo y habían aceptado a Cristo, como lo hicimos tú y yo en algún momento. Pero esta vez él volvió a hacer una supervisión. Él volvió y retornó a supervisar, a ver qué estaba sucediendo en ese lugar. Porque se estaba levantando voces extrañas a lo que el apóstol les había enseñado a ellos. Y eso es lo que pasaba. Por eso que él fue a ese lugar. Y era un lugar de inmoralidad, hermano. Era un lugar donde se practicaba, se adoraban otros dioses. Era un lugar donde se practicaba la hechicería, los adivinos, la prostitución. Era un lugar donde había mucho comercio. Pero fíjese usted, hermano, hay algo interesante aquí, que el apóstol Pablo llevaba la palabra a lugares difíciles. Y quizás en este tiempo tú busques los lugares quizás más fácil, donde no exista mucho el pecado,
y allí des la palabra, pero el apóstol Pablo nos enseña que la palabra llegó a tocar el corazón de muchos hermanos en ese lugar. Por eso que él fue allá a exhortarlos. Y eso es bueno, hermano, cuando nosotros vemos algo que está aconteciendo en este tiempo, que quizás no vaya de acuerdo al plan de Dios. Y nosotros tenemos el compromiso de corregir las cosas que no están bien delante de la presencia del Señor. Entonces, él le decía, y acuérdate que y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque sois el templo del Dios viviente. Y hay algunos principios que quiero compartir con ustedes así rápidamente, hermano. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. O estimará, aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos dioses y a la riqueza. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Dice Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor venía lidiando con esta situación históricamente. Hay un pasaje en Esdras que me llamó mucho la atención, porque quiero decirle algo, hermano. Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Y dice la Biblia que Dios nos dio soplo de vida. Nos insertó su Santo Espíritu para que nosotros tuviéramos una relación con Dios. Entonces Dios viene lidiando con el hombre desde hace mucho tiempo. Pero quiero decirte algo. Dios desde aquel tiempo hasta esta época sigue amando a su creación. Amén. Sigue amando a su iglesia. Amén. Desde el primer día que la creó hasta este tiempo. Por eso yo arranqué diciendo, hermano, Cristo te ama como amó a la congregación desde el principio hasta este mismo tiempo. Dios está complacido y te sigue amando. Amén. No tengas duda de eso, hermano. En el nombre de Jesús, yo echo la duda fuera de tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque quizás han venido voces a desanimarte y a decirte cosas. Y entonces tú estás entre una cosa y otra. Y esta noche el Señor te dice, pero es que yo te hice templo del Espíritu del Dios viviente. Aleluya. Del Dios viviente. Señor, eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Y ¿sabes algo? Cuando escribía esto, hermano, mis lágrimas salían. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio que el Señor haya visto en este cuerpo pecaminoso, imperfecto, y Él colocar su perfección en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Por eso esta noche el Señor te dice, no se pueden amar a dos dioses. No podemos, hermano. Nosotros o estamos con el mundo o estamos con Dios. Pero en esta noche Dios no te vino a señalar ni te vino a juzgar. Simplemente te vino a hacer una exhortación para si hay algo que no está conforme al pensamiento de Dios, tú puedas ir delante de la presencia de Dios y presentarte en Él y decirte, Señor, perdóname, límpiame, porque así dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor te quiere limpiar.
El Señor quiere limpiar el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa es grande y Él quiere que tú estés ahí para eso, hermano. Por eso, porque te ama el Señor, por eso te trae la exhortación, por eso te trae la palabra. Dice aquí, en aquel tiempo, cuando el pueblo del Señor vino caminando con Dios, vino caminando con el Señor, y Esdras confiesa en oración. Esdras 9:1-2 dice: el pueblo, los sacerdotes y levitas han tomado las hijas de los cananeos y de los amorreos para ellos, para sí y para sus hijos. Y dice: Señor, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El hombre reconoció que el pueblo de Dios había fallado, que el pueblo de Dios se había entregado al mundo, a los placeres, a mezclarse con personas que no agradaban a Dios. Y eso es lo que Dios te dice esta noche. Por eso el apóstol Pablo le decía a ellos: ¿y qué parte tiene el creyente con los incrédulos? O sea, el apóstol Pablo estaba preocupado y le estaba exhortando a que volvieran a la palabra, a que volvieran a aquella enseñanza que él les había dado desde el principio. Y eso es lo que el Señor te dice en este tiempo, que si tú tienes algo que tengas que arreglar con el Señor, yo te exhorto en esta noche a que tú lo hagas, a que ese principio y que esa recompensa, ese regalo maravilloso que te dio el Señor de ser el templo del Dios viviente, se mantenga limpio y puro delante de la presencia del Señor, porque somos el altar de Dios en la tierra. Somos el altar del Espíritu Santo de Dios. Por eso que anoche que mi hermana decía que cuando nosotros levantamos manos santas y elevamos una oración a Dios, nos convertimos en altares de Dios. Y ese altar de Dios, Dios lo quiere limpio, Dios lo quiere santo para su gloria. Entonces, el segundo principio es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Dice aquí la palabra en Juan 14:15-17, dice: si me amas, es el Señor diciendo y escribiendo textualmente, como nosotros le dijimos, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ese mandamiento está en cumplimiento en la vida de nosotros, dice el Señor: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros, aleluya, lo conocéis porque mora en vosotros y estará en nosotros, aleluya. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Él está en ti, aleluya. Esa es una promesa que Dios ha clavado en tu vida, hermano. Y esa es la promesa del Espíritu Santo de Dios, el consolador, el que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que después que resucitó dijo: es necesario que yo vaya al Padre para hacer morada ahí para vosotros. Pero no te preocupes, que quedará en la tierra el Espíritu Santo de Dios, el consolador, aquel que caminará contigo en todo tiempo y para siempre, aleluya. Ese es nuestro Dios. Por eso yo comencé diciendo: qué privilegio más hermoso
es que tú camines y representes el reino de Dios en la tierra. Amén. Cuando tú caminas, camina el templo de Dios, el templo del Dios viviente. Donde tú te muevas, se mueve Dios contigo. Por eso que el apóstol Pablo le recalcaba eso a ellos, y es lo que yo les recalco en este día a ustedes, hermanos, porque hay tantas situaciones que han ocurrido en nuestras vidas y a nosotros a veces se nos olvida que el templo del Dios viviente está en nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y el que está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Así que en esta noche, esa promesa del Dios viviente, recíbela, hermano, recíbela, porque sabe una cosa, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido a tu corazón, son las cosas que Dios tiene, porque tú sabes, agarraste el compromiso y le dijiste, Señor, yo te amo. Entonces dice la Biblia, el velo se rasgó, aleluya, y cosas que tú no podías ver en lo espiritual, cosas que tú no podías oír, se abrió en el templo de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el templo de Dios tiene un techo. Ese techo es la cobertura del Espíritu Santo. Ese techo, ese templo tiene una puerta, que es la puerta que tú abriste para que el Espíritu de Dios entrara y morara en ti. Aleluya. Y ese templo tiene ventanas. ¿Sabe por qué? Porque es tu boca y tu oído que clama a Dios, porque puede escucharle, porque está dentro de ti, está dentro de tu vida. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, que no importa lo que esté pasando, el Espíritu, el Consolador, aquel que Él prometió, está contigo para donde quiera que tú vayas, hermano. Dele un aplauso al Señor por eso, aleluya. Dice, sigue diciendo la palabra, en el templo del Dios viviente, Él te enseña todas las cosas. No hay forma de que tú no sepas nada. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? A veces en el camino nosotros perdemos el enfoque. A veces en el camino nosotros nos extraviamos y nosotros comenzamos a oír voces extrañas. Comenzamos a oír falsas profecías. Comenzamos a oír falsas voces que llegan a la vida de nosotros. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Ahí nosotros trastocamos y dudamos de que el templo del Dios viviente está con nosotros. Dice la palabra en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí hay dos palabras importantes. Él te enseña todo lo que tú necesitas saber. Él te va a recordar la palabra del Señor. Entonces, Él te enseña por medio de la oración. Por eso la palabra dice, la oración del justo puede mucho. No te vas a extraviar, porque la palabra dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Quiere decir que si Jesús es el camino, la verdad y la vida, tú no vas a tener problema en aprender. ¿Sabe por qué? Porque vas a tener medio de conexión con Dios. Él te va a enseñar todo lo que necesitas saber en este tiempo. Así que cuando tú necesites algo, anda a la recámara, anda al lugar secreto, en intimidad, delante de la presencia de Dios, porque el altar de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Entonces la conexión de Dios contigo existe por medio de la oración. Por eso ahí dice, Él nos enseñará todas las cosas y te recordará, dice, recordará la palabra que es viva y es eficaz. Esa te la va a recordar. La palabra que fue inspirada por Dios para enseñarte, para redarguirte, para instruirte, para prepararte para la buena obra. Aleluya.
Eso es lo que dice el Señor. Por eso Jesús, cuando llegó al templo de Dios y exhortó y se comportó de una manera dura con ellos ahí, y todo lo que había ahí lo mandó a quitar, porque él dice: mi casa no es casa de ladrones, mi casa es casa de oración. Y eso es lo que es el templo de Dios. El templo de Dios que tú llevas dentro es casa de oración, es casa de la palabra del Señor. Por eso el Señor te está exhortando. El apóstol Pablo, yo me imagino el apóstol Pablo agarrando ese grupo y todas estas cosas se la traía a memoria. Yo te enseñé a orar. Por eso el Señor nos enseña todas las cosas, hermanos. Dice también el escrito, dice: aprendemos a depender de Él y Él nos ayuda. A veces oramos y no hallamos respuesta de parte de Dios. Hemos aprendido a orar. Hemos aprendido a leer la palabra. Pero ¿no le ha pasado a usted, hermano, que a veces usted no ora y no recibe la respuesta de Dios? A mí me ha pasado. Y quedo así pensando, pero ¿qué te digo en esta noche? Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, que esa oración sea de continuo en continuo, en continuo en continuo, hasta que el mismo Espíritu Santo de Dios comienza a interceder por usted con gemidos indecibles. Dice la palabra en Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda cuando no sabemos, dice aquí, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no lo sabemos, hermano. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Hombre y mujer de Dios, tú eres templo del Espíritu del Dios viviente. Eres pueblo de Dios, eres nación santa, eres real sacerdocio. Y si tú estás orando y tu oración de repente no recibe respuesta, ten la plena seguridad que el Espíritu Santo de Dios va a interceder por ti al Padre y va a traer una respuesta a tu oración cuando todo lo imposible, cuando todos los recursos se han acabado. El Dios de la gloria traerá tu milagro por medio del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Por eso decía el salmista David, decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. ¿Sabe quién hace eso, hermano? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios que te conoce. Por eso Él esta noche te dice: ponte a cuenta conmigo, porque yo quiero darte cosas mejores. Y todas estas cosas que estamos hablando aquí, hermano, es porque el Espíritu Santo de Dios te está preparando para una gran recompensa que viene llegando, hermano. Dale el aplauso al Señor, aleluya. Dice la Biblia: en el templo del Dios viviente, ese que camina contigo, dice, te da poder. Amén. Te da poder. O sea, el Espíritu del Dios viviente te ha dotado de todo lo necesario, todo lo que tú necesitas para ser un gran guerrero, para que no importa la situación, Dios te dio poder. Decía el apóstol Pablo a Timoteo: Dios nos dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Eso lo da el Espíritu Santo del Señor. Por eso la palabra dice en Hechos 1:7-8, dice: y les dijo Jesús: no toca a vosotros saber los tiempos
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, recibiréis poder, recibe poder, aleluya, recibe poder de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, aleluya. Eres el testimonio del Dios viviente, aleluya, de ese poder glorioso para que otras personas quieran ser templos del Espíritu Santo de Dios también, aleluya. El que tiene ese templo lo tiene todo, tiene amén, todo poder. Tú te conviertes en la llama de fuego del Dios viviente, aleluya, porque ese poder no lo tiene el mundo, ese poder te lo dio Dios a ti. Y yo quiero que tú lo sepas, hermano, porque sabe una cosa, a veces a uno se le olvidan las cosas. Mire, el apóstol Pedro, cuando vino el viento de Dios, el soplo de Dios, Pedro nunca fue igual, fue mejor, fue transformado Pedro. Y dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Mire usted eso. Y dice, y pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Usted cree eso, hermano? Amén, amén. Entonces, de hoy en adelante, ponga manos sobre los enfermos y declare la sanidad por el poder de Dios, por el poder de su palabra, no por el suyo, sino por la gloria de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Sigue diciendo aquí el escrito, en ese templo hay un cántico nuevo que sale de adentro, una alabanza. ¿Sabe una cosa? Ese templo que camina contigo, esa casa de Dios que camina contigo para donde tú quieras que vaya, ahí adentro siempre hay un cántico nuevo. Amén. Siempre hay una alabanza que florece en medio de las circunstancias. Yo no sé si usted recuerda este cántico, hermano, que mi hermana Giovanni siempre lo canta cuando estamos en la iglesia, y a mí me fascina ese cántico porque como yo escribí aquí que en el templo hay un cántico nuevo. Cuando yo mencioné eso, hermano, decía, cuando el pueblo canta, el Espíritu Santo llega. Cuando el pueblo canta, el Espíritu Santo llega. Se rompen las cadenas y declaro libertad. Se rompen las cadenas y declaro libertad. Aleluya. Aquí tengo adoradores al lado mío, hermano, que cantan también al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega, cuando el Espíritu canta, el Espíritu del Señor llega. Cuando usted levanta un cántico nuevo a Dios del corazón, del alma, el Espíritu Santo que está ahí dice, yo rompo las cadenas y te doy la libertad, aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos hacer todas las mañanas, adorar y alabar y cantarle al Señor para que la atmósfera de tu casa cambie, para que cuando tú sales a la calle, la gente pueda percibir que el templo de Dios viviente, la unción y el poder de Dios están sobre ti, hermano, están sobre tu persona, porque el fuego de Dios, tú eres como la antorcha, como el fuego de Dios, caminando para donde tú te muevas, para tu trabajo, para el lugar donde tú estés en la parada, la gente pueda sentir ese fuego de Dios, aleluya. Amén, amén. Dice la palabra aquí en el Salmo 43, dice, puso luego en mí, en mi boca, un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Ese es el primer milagro que Dios hace en la vida de nosotros, hermano. Nosotros tenemos tantos cánticos de adoración en nuestro espíritu que Dios saca el que tú necesitas cada mañana, hermano. Amén. Y eso es lo que yo te digo. Ese es el espíritu del Dios viviente. Amén. Ese eres tú, hermano. Para cerrar, hermano, en ese templo de Dios viviente,
reposa el Espíritu de Jehová. El Espíritu donde estaba el arca del pacto. El Espíritu del tabernáculo. Porque sabe una cosa, usted es el tabernáculo de Dios en la tierra. Y en ese tabernáculo había un candelero. Y ese candelero es el símbolo del Espíritu de Dios. Y en esta noche yo declaro en el nombre de Jesús que usted es ese candelero, aleluya. Ese candelero que tiene 6 brazos con luz y fuego, aleluya, que alumbra. Dice la Biblia en Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Diga, recibo esa palabra, hermano. El Espíritu de sabiduría, ese anda contigo. El Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor a Jehová. Amén. Sepa usted que cuando usted camina ese candelero de Dios con esos 6 espíritus. Y el centro de ese candelero es Jesucristo que va con usted, hermano. Dele un aplauso al Señor por eso, aleluya. Señor, aleluya. Por eso esta noche el apóstol Pablo daba la exhortación a la iglesia de los Corintios. Y él le decía a ellos, yo no vengo aquí a darle palabra para condenarlos. Yo le doy esta palabra para que nos regocijemos. Aleluya. Porque la palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Dios es la autoridad de Dios en la tierra. Y cada vez que un hombre y una mujer de Dios se prepara, porque yo sé que todos los hermanos que se levantan en el nombre de Jesús y le dan la responsabilidad de predicar aquí, hermano, ellos lo hacen con el amor y con el deseo y la esperanza de exhortar al pueblo para que se prepare para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Dice el libro de Apocalipsis en capítulo 3, verso 11, dice, he aquí yo vengo pronto. Amén. Por eso es la exhortación del apóstol Pablo, porque él quiere que cuando Cristo venga, todos se salven, aleluya. Amén. Por eso él dice, aquí dice en Apocalipsis, aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Retén lo que tienes, hermano. Y esta noche yo te traigo esa exhortación. Que si hay algo en el camino de lo que nosotros hemos hablado hoy, Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú sigas hacia la meta y no te detengas. Que esas voces que tú escuchas a tu alrededor no te estorben. ¿Sabe por qué? Porque dígale a esa persona, yo tengo en mi ser, en mi alma y en mi corazón el templo del Dios viviente. Amén. La casa del Espíritu Santo soy yo, aleluya. Y es por eso que nada te va a faltar. Amén. Es porque cuando la gente habla y dice que viene un colapso económico, Dios te va a levantar con oportunidades poderosas para que tú te actives en la fe en este tiempo y sepa que todo lo que Dios te ha dado es para que seas victorioso. Aleluya. Para que no retrocedas, sino que avances en el nombre de Jesús. Por eso termino aquí diciéndole lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él en el primer viaje hizo esa pregunta y en el segundo viaje volvió y se la repitió. Y es lo que Dios nos dice esta noche.
¿No sabéis que soy el templo del Espíritu de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quizás usted diga, bueno, hermano Pérez, eso yo lo sé. Pero si tú te pones a cuenta con Dios y vas delante de Dios, quizás vas a ver cosas que quizás están entristeciendo el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es la exhortación de esta noche. Porque hay principios que permanecerán en nosotros, el Espíritu de Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Él cumple su promesa y nos da el Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos educa, nos enseña, nos prepara para todas las cosas que vamos a enfrentar. Nos enseña a depender de Él en nuestra toma de decisiones. Nos brinda su poder necesario para ser de bendición para otros, aleluya, y los invita a que sean nuevos templos del Dios viviente. Siempre te dará un cántico nuevo, una alabanza que sale del alma, que da muestra de la presencia del Dios vivo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Así terminó el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Corintio en el capítulo 7, verso 1. Así les dijo él: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Él lo recalcó y le dijo, esto no lo digo para condenarlos, sino para guardar y cuidar y valorar todo lo que el Señor nos ha dado como fundamento para ser verdaderos cristianos. Que Dios le bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro y que esta palabra venga como un renuevo a nuestra alma y a nuestro corazón, porque este su servidor les ama como Cristo nos ama, porque queremos lo mejor para la iglesia del Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, gracias te doy, Dios,